recibir esta palabra. Yo le voy a pedir a mi hermano Eduardo, que está aquí presente, que él nos lleve en una oración, por favor, hermano Eduardo, para presentarnos para esta preciosa palabra del día de hoy. Amén. Amén. Voy a compartir antes que nada un texto que Amén. dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Cuántas gracias puedo darle en este día por concedernos la vida, la salud y lo más interesante, Señor, este tiempo en que hemos dispuesto juntamente a nuestros hermanos, pastores, hijos e hijas de Dios que están alrededor de esta plataforma para escuchar y deleitarnos en tu palabra, que hace bien a nuestra vida espiritual. Te ruego que perdones nuestras faltas, perdones nuestros errores, nos limpies, oh Dios eterno, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies, en la sangre bendita de Cristo, vertida en el madero de la cruz. Y con gozo, con alegría, en el Espíritu Santo estemos atentos, Señor, para escuchar y deleitarnos en tu palabra. Gozarse, Señor, con los que se gozan. Tu palabra es gozo a nuestra vida. Amén. Y también es lumbrera a nuestro caminar. Amén. Señor, dele gracia al instrumento que vas a ocupar para beneficio de él y para beneficio nuestro, y que podamos entenderla, comprenderla y ser hacedores de esta palabra para ir aprendiendo, reteniendo y poniéndola por obra y por práctica. Por misericordia te lo ruego, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Bien, amado hermano, voy a dejar con ustedes a mi hermano Edgardo, quien va a estar hoy día entregando la palabra del Señor, y lo dejo con ustedes para que nos entregue el mensaje hoy día que ha puesto Dios en su vida para nosotros. Amén. Quiero saludar a cada uno de ustedes con la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una alegría de poder estar compartiendo con cada una de sus vidas, de poder meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial y que esta, cierto, traiga aliento, fortaleza para cada uno de nosotros. El día de hoy quisiera compartir junto a ustedes un texto que está en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, en el capítulo número 11, en el verso número 6. Es un texto que quizás tiene alguna resonancia en sus oídos, en su memoria, dado cierto que en este capítulo hablamos de la fe, ¿ya? De la fe de muchos personajes de la Biblia, y también inicia, cierto, dando una definición de fe, y que está ahí, cierto, como de diccionario para nosotros aprenderla, pero también más adelante explica cómo se desarrolla esta fe en nuestra vida. Pero hay un texto, cierto, que resalta una situación especial y particular acerca de la fe, y es que el verso expresa lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que básicamente yo me quiero centrar, ¿cierto?, en el día de hoy, o desde ahí quiero comenzar a meditar en la palabra del Señor junto a cada uno de ustedes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos, ¿cierto?, la definición de fe en el verso número 1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como sabemos, cada palabra, ¿cierto?, tiene dos significados o dos raíces de significado. Un significado connotativo, que es el que está declarado, el que está escrito, y uno denotativo, que es el que se vive, ¿ya? El que nosotros utilizamos normalmente en nuestro día de vivir, o cómo nosotros entendemos esa palabra y la colocamos en la acción de nuestras vidas. Entonces, si bien, ¿cierto?, podemos entender, podemos leer y podemos hasta memorizar, ¿cierto?, la definición de fe del verso número 1, lo que nos invita el capítulo número 11 es a vivir la fe, ¿ya? Y que nosotros a través de esa vida podamos, ¿cierto?, sentir una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y es ahí, ¿cierto?, que
empezamos a meditar y a profundizar en situaciones especiales y particulares que tiene la fe en medio de cada uno de nosotros. Y empieza a darnos ejemplos de algunos personajes bíblicos. Y estos personajes, ¿cierto?, parte diciendo con Abel. Abel, ¿cierto?, destaca que Abel presentó un mejor sacrificio a Dios por la fe. Entonces aquí nosotros podemos ver y podemos empezar a escudriñar la palabra del Señor o empezar a meditar en nuestra vida, que Abel no tenía un texto escrito, no tenía direcciones, ¿cierto?, explicadas o un manual de vida como nosotros tenemos la palabra del Señor para cada uno de nosotros, y que la instancia, ¿cierto?, siempre es fomentar la lectura de ella, la meditación de ella. Pero aún así, teniendo una relación íntima con Dios, una cercanía con nuestro Padre Celestial, él pudo presentar un sacrificio delante del Señor aceptable. Ahora, cuando nosotros vemos este sacrificio, no tenemos que verlo de la manera de que es algo esforzado, de que es algo que a nosotros nos cuesta, o que tenemos que renunciar, o tenemos que desarraigar algo de nuestra vida. Lo que nosotros observamos en este pasaje de Abel, o en la historia de Abel, es que con la relación íntima que él tenía con Dios, él tenía gratitud delante del Señor. Y esta gratitud, esta fe, le despertó gratitud delante de Dios y pudo presentar un buen sacrificio delante del Señor. Un sacrificio aceptable, agradable, que pudo ser, ¿cierto?, recibido con buenos ojos de parte de nuestro Señor. Como capítulos más adelante o historia más adelante, años más adelante, nosotros vemos una demostración de que Dios recibe de una manera nuestro sacrificio. Cuando ahí, ¿cierto?, en el altar se quemaban, ¿cierto?, estos animales del sacrificio, y si el humo ascendía de forma directa, era una señal de que el sacrificio era aceptado por Dios. Pero si el humo se disipaba con el viento y todo lo demás, ¿cierto?, y se desaparecía a la luz de los ojos de los hombres, era una señal que también, ¿cierto?, este sacrificio no era aceptable delante del Señor. Entonces, no es diferente en esta historia de Abel, que el sacrificio, que la gratitud delante del Señor, que este deseo de decirle gracias por todo lo que le ha brindado a su vida, que todo lo que le ha brindado a la familia, que todo el crecimiento que él tenido, que él ha obtenido por servir a este Dios, es agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, en este primer personaje nosotros podemos observar que, si bien es cierto, tenemos un marco regulatorio, que es la palabra del Señor, que nos enseña, que nos incentiva, que nos levanta, que va, ¿cierto?, dando las direcciones para cada una de nuestras vidas, lo que nosotros tenemos que tener es una relación íntima con nuestro Padre Celestial, una comunicación con nuestro Padre Celestial, para saber, ¿cierto?, de buena manera qué tenemos que presentar delante de Él. Y que este sacrificio que nosotros presentamos delante de Él, que yo lo veo, ¿cierto?, y lo quiero colocar de esta manera, como una gratitud delante del Señor, un agradecimiento delante de nuestro Dios, es que este sea bien recibido delante de nuestro Padre Celestial. Luego avanzamos en la lectura de este Hebreos 11 y nos encontramos con que resalta un personaje que tenemos muy pocos datos de él. Y los pocos datos que tenemos que ver en el verso número 5 es que hablamos acerca de la fe de Enoc, que para este verso dice que fue traspuesto para no ver la muerte. Pues, amada iglesia, amados hermanos en la fe, nosotros podemos observar también de esta manera cómo nuestro Padre Celestial, desde un principio, la promesa de vida estaba para cada uno de nosotros. Cuando estamos en el huerto del Edén y se comete, ¿cierto?, ese pecado de distanciamiento con Dios, Dios dice, ¿cierto?, voy a sacar el árbol de la vida, ya no sea, ¿cierto?, para que, ya teniendo el conocimiento del bien y el mal, no sea que ahora sean eternos, y guarda la vida, ¿cierto?, o este árbol de la vida, y lo reserva para luego desarrollarlo en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que nuevamente nosotros vamos a poder disfrutar de este árbol de la vida. Pero siempre estuvo preocupado acerca de nuestra vida, pero una vida espiritual,
la vida de nuestra alma. Entonces, en esta relación íntima que el libro de Génesis declara de Enoc, que Enoc camina con Dios y es traspuesto, y son uno de los pocos detalles que entrega, ¿cierto?, acerca de la vida de este personaje, es que simplemente expresa que él caminaba con Dios. Que todos sus pasos, que todo lo que él emprendía, que hacia donde él dirigiese su vida, Dios estaba al lado. Entonces el segundo personaje dice que nuestra fe nos mueve a caminar con Dios. Nuestra fe nos invita a que Dios siempre esté presente en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para librar nuestra vida de la muerte. Porque eso es lo que hizo Jesucristo también en la cruz del Calvario. Es una promesa que al muy poco andar también declaró en medio de sus discípulos. Yo soy la vida. El que cree en mí, ¿cierto? De él correrán ríos de agua viva. Tendrá vida eterna. Son promesas que se desprenden de la enseñanza de Jesucristo, son promesas planteadas por Jesucristo y son culminadas, ¿cierto?, en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y que nosotros hoy día podemos recibir a través de la fe esa vida eterna. Jesús en la cruz del Calvario murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, porque nosotros creemos que Él es el Cristo. Y eso Jesucristo también se lo enseñó a sus discípulos. En el libro de Mateo, en el capítulo, ¿cierto?, 18, nosotros podemos, perdón, el capítulo número 16 podemos dar cuenta de esto, en la cual, ¿cierto?, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, está conversando con sus discípulos y le hace el cuestionamiento, ¿cierto?, de esta pregunta: ¿quién creen que soy yo? Y uno de los discípulos declara, ¿cierto?, a viva voz: tú eres el Cristo. Y bajo esa verdad, ¿cierto?, él le responde Jesucristo: bajo esta verdad, o sobre esta verdad que tú has descubierto, es que voy a edificar mi iglesia. La iglesia ha sido edificada sobre la verdad, sobre la roca, que Jesús es el Salvador. Y si nosotros creemos que Jesús es el Salvador, nosotros tenemos vida, vida eterna, vida en abundancia. La muerte no tiene cierto valor en nosotros. Pablo lo declara más adelante diciendo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque él vivía y él sabía y tenía la seguridad en su vida de que por esta fe la muerte no tenía asidero en su vida, porque para él el morir era ganancia, porque de esa manera canjeaba la vida eterna, o llegaba a la vida eterna propuesta por nuestro Padre Celestial, o propuesta por el Salvador para su vida. Entonces, por la fe, Enoc es traspuesto, porque al caminar junto a Dios, nuestra fe despierta el creer que nuestro Padre Celestial nos libra de la muerte. Nos libra a cada uno de ese pesar, ¿cierto? O quizás ese cuestionamiento de qué vamos a hacer, ¿cierto?, al siguiente día con cada una de nuestras vidas. Entonces nosotros ahí podemos disfrutar de esta hermosa promesa que ha estado desde siempre, desde un principio, pero a través de Jesucristo, nosotros los gentiles hemos podido recibir que hay vida para cada uno de nosotros. Luego la historia del libro de Hebreos entiende, ¿cierto?, y quiere resaltar al siguiente personaje en el verso número 7. El siguiente personaje que declara es la vida de Noé, y que expresa, ¿cierto?, en este verso número 7, que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que hizo, cierto? Es que preparó, con temor, preparó el arca que su casa, ¿cierto?, ha de salvarse. Entonces, cuando nosotros vemos en este verso número 7, nuestra fe nos hace tomar las advertencias de nuestro Dios, tomar las advertencias de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros de lo que ha de venir, de lo que va a acontecer el día de mañana, pero no es para quedarnos de cierta manera ahí sentados y esperando que la voluntad de Dios, ¿cierto?, o que lo que Dios dijo se cumpla, como lo hizo Jonás. Esperar, ¿cierto?, que Dios
mandara, ¿cierto?, aquel fuego consumidor para la ciudad de Nínive. Pero ¿qué pasó con Jonás? Bueno, quedó esperando, porque él lo que quería ver el cumplimiento de la palabra o del juicio de Dios. Pero ¿qué primó antes? ¿Qué es lo que primó antes en esta historia? Primó la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entendió Noé por la fe? Lo que entendió Noé por la fe es que si Dios entrega advertencias para mi vida, no es solamente para mí, ¿cierto? Sino que también es para también trabajar y ocuparme de mi casa, de los que están alrededor mío. Dios ha puesto advertencias en mi vida. Dios ha puesto advertencias en su vida. Pero esas advertencias son para que yo, que estoy cercano a Dios, que estoy ahí buscando el rostro de mi Padre Celestial, la fe despierte en mi vida, que yo también tengo que ocuparme de mi casa. Y que ese lugar de advertencia o ese lugar que yo estoy preparando, ¿cierto?, para librar de ese día complejo, ese día de juicio, también sea lo suficientemente espacioso para mi familia, o que mi familia entienda y comprenda bajo mi testimonio, bajo mi creer, bajo mi fe, que hay promesa de Dios que está activa, que está ahí presente en cada uno de nosotros. El trabajo de Noé no fue corto, fueron varios los meses en la cual, ¿cierto?, él se dedicaba a trabajar y trabajar en esa arca. Y los cuestionamientos de su familia, nosotros podemos especular que estuvieron presentes. ¿Por qué, cierto, te dedicas a hacer esto si nunca ha llovido de tal manera en este lugar para generar una arca, ¿cierto? O una embarcación para ponerla a flote. ¿Por qué en medio de este lugar una embarcación? Pues no, la fe que tenía Noé era lo suficiente para creer en las advertencias de Dios. Y que esas advertencias de Dios no solo le iban a librar a él, sino que él abrigaba la esperanza que también iba a librar a su familia. Entonces, aunque nuestra familia nos cuestione, aunque nuestro entorno nos cuestione, si Dios ha puesto una advertencia en su vida, siga trabajando en ella. Siga trabajando por la fe en ella. Siga abrazando aquella promesa que Dios ha puesto en su vida, porque le librará del momento difícil. Y así, ¿cierto?, usted podrá demostrar a su familia que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios es todopoderoso para librarlo, ¿cierto?, aún de este juicio que puede venir sobre la tierra, porque Jesucristo también, con su muerte, también invitó, ¿cierto?, a tener en cada uno de nuestros corazones. Se sabe que vienen difíciles. Los discípulos le preguntaban, los discípulos cuestionaban a Jesucristo y querían indagar acerca del día de mañana. Y Jesús les dijo, calma, tranquilos. A usted no les corresponde saber de la sazón de los tiempos. Pero ya, ok, si tienen tanto, ¿cierto?, tanta angustia en su vida de saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, pues estas son las señales declaradas en Mateo capítulo 24. Esto acontecerá con los hombres, esto acontecerá con la salud de los hombres, esto acontecerá con las naciones, en las cuales están conformadas por hombres. Pero ¿cuándo viene la esperanza? ¿Pero cuándo viene el libramiento para cada uno de nosotros? Para cuando la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, ahí vendrá el fin. Pero ahí está nuestra tarea. Nuestra tarea es entregar la palabra del Señor para que llegue hasta lo último de la tierra y su iglesia sea, ¿cierto?, levantada y alzada, ¿cierto?, por nuestro gran Salvador Jesucristo. Entonces, estas cosas que Noé no veía, pero sí tenía la seguridad en su corazón por la fe, así también nosotros hoy día, cosas que no vemos, pero que Dios ha puesto en nuestro corazón como advertencia, nosotros tenemos que tomarlas, trabajarlas en nuestra vida, seguir, ¿cierto?, esforzándonos, orando, intercediendo, buscando fortaleza del Señor, y para tener la esperanza de que Dios, ¿cierto?, también va a librar nuestra casa.
Entonces, de esta manera nosotros ya podemos ir viendo de que por la fe, Abel, ¿cierto?, pudo ofrecer mejor gratitud o una gratitud genuina delante de nuestro Padre Celestial. Enoc por la fe pudo caminar junto a Dios y fue librado de la muerte. Noé por la fe pudo creer, ¿cierto?, en las promesas de Dios, aunque no se veían, pero, ¿cierto?, pudo creer en estas promesas y pudo también otorgar salvación, inclusive a su casa. Para finalmente, ¿cierto?, compartir con ustedes el día de hoy la fe de Abraham. Este patriarca de medio de la nación de Israel. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar, ¿cierto?, en que él había de recibir herencia. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que él renunció a toda la seguridad que él tenía de parte, ¿cierto?, de lo alcanzado por su historia familiar. Abraham no era un personaje cualquiera en medio de la sociedad donde él vivía. Abraham era un personaje acomodado, lleno de riquezas por parte de su familia. Pero Dios trabajó, ¿cierto?, en el corazón de este y le colocó promesa al igual que Noé, pero no promesa de advertencia, sino que le colocó una promesa para ser, ¿cierto?, dirigido, para ser prosperado, para ser de él, ¿cierto?, una gran nación o a través de él una gran nación, pero tenía que creerle a Dios y tenía que desprenderse de todo. Con Abraham nosotros aprendemos que todas las cosas se añaden, que la enseñanza de Jesucristo, también, ¿cierto?, para todos los que le seguían, es basado, ¿cierto?, en esto, en que nosotros, nuestra fe, al creer en Dios, nuestro Padre Celestial, y que Él ocupa el primer lugar en medio de nuestra vida, Jesucristo le dijo a sus discípulos y a todo aquel que estaba escuchando, si colocas a Dios en primer lugar, todo lo demás se añade. Mira la naturaleza, mira a tu alrededor. Dios lo creó todo y perfecto. No hay ave, ¿cierto?, que esté reclamándole algo a Dios. No hay creación en la tierra que esté reclamando algo lo que Dios, ¿cierto?, ha hecho con ellos. No hay falta de nada. Pero, ¿cierto?, si ustedes colocan a Dios en primer lugar, todo lo demás se añade. Y es algo muy similar a lo que Dios hizo con Abraham. Abraham tuvo que dejar a Dios en primer lugar, porque él tenía comodidades, tenía una herencia que cobrar, tenía algo en la cual él tenía seguridad, que quizás los momentos de aflicción, incertidumbre, de qué es lo que va a acontecer con su vida, se escapaban de su vida por estar bajo la cobertura de su familia. Pero Dios les dijo, no, si tú obedeces, si tú me crees en lo que yo voy a trabajar en tu vida, voy a hacer cosas grandes contigo. Entonces, por la fe, Abraham obedeció. Entonces, la obediencia a nuestro Padre Celestial, la renuncia a nuestro Padre Celestial que despierta la fe, es para que cada uno de nosotros pueda colocar a Dios en el primer lugar. Entonces, lo que hace la invitación a Abraham es que nosotros coloquemos a Dios en el primer lugar. Y es la invitación que Dios está haciendo el día de hoy. He tenido la posibilidad, ¿cierto?, de compartir con otros pastores y a través también de las señales de plataformas de Facebook y todo lo demás. Y hace unos días atrás me topé con una frase. La frase es que están meditando en los creyentes templo dependientes. ¿Cuánto anhelo hay en muchos de nosotros de volver al templo? Al lugar físico, donde reunirnos, donde poder abrazarnos, donde poder compartir del Señor. Pero también, ¿cierto?, en medio de todo esto que hemos estado viviendo, hay cosas que agradecer. Las cosas que tenemos que agradecer es que el día de hoy nosotros estamos trayendo a nuestro culto o nuestra adoración al Señor a nuestro hogar. Porque cuando íbamos al lugar físico, nos gozábamos en el Señor.
Disfrutábamos de la presencia de nuestro Padre Celestial, o decíamos, oh, ¿sentiste la presencia del Señor en el culto? Y comentábamos en nuestro hogar y nos gozábamos en el hogar. Pero circunscribíamos toda esa manifestación del Espíritu Santo al lugar del culto. Y anhelábamos ir al culto, porque allí pareciese que estaba Dios. Pero Dios te ha demostrado a través de estos meses que Dios está en todo lugar y está en tu hogar ahora, aquí. Y lo mismo le dijo a Abraham. Tú puedes estar bajo el abrigo de tu casa, bajo el abrigo de tu herencia, pero Dios está en todo lugar. Si Dios te ha enviado, ¿cierto?, a ir a tal lugar, Dios está allí. Las promesas de Dios están allí. Pero lo único que Dios quiere es que Dios esté en el primer lugar. Que nosotros declaremos, ¿cierto?, o que digamos con fe, con certidumbre de fe, que Dios está en todo lugar. Que lo podamos sentir, que podamos caminar como Enoc, que podamos presentarle gratitud a nuestro Dios fervientemente como lo hacía Abel, como Noé creyó en la promesa de Dios o en la advertencia de Dios, preparó su vida y preparó la vida de su familia. Entonces, Abraham nos enseña a cada uno de nosotros que Dios ocupa el primer lugar, porque todo lo demás se añade. Todo lo demás se añade en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, amada iglesia del Señor, la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, yo le invito a que usted pueda vivir su fe. No la deje como la definición que se marca o se encuadra en la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es letra. Lo que nos queda a nosotros es darle vida. Dele vida a la fe. Por eso es que el verso número 6 expresa diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Abraham dejó toda su vida para creer en Dios y colocar a Dios en el primer lugar. Por fe Noé creyó en las advertencias de Dios. Por fe Enoc fue librado de la muerte. Por la fe Abel presentó un sacrificio de excelencia delante del Señor. Entonces, amada iglesia, yo le invito a que usted viva la fe, le dé vida a la fe, que usted haga accionar, ¿cierto?, en su vida y su caminar en torno a lo que nuestro Padre Celestial está impulsando a hacer, lo que le está guiando a hacer. Hable de Cristo, exprese a Cristo, muestre a Cristo, revele a Cristo en todo lugar donde usted camina. Muestre el rostro de Jesucristo para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra y así, ¿cierto?, estemos en medio del propósito de nuestro Dios. Entonces, amada iglesia, yo le invito en esta hora a que podamos inclinar nuestros rostros delante de nuestro Dios y que podamos, ¿cierto?, poner nuestra fe en acción, saber que nuestro Padre Celestial está aquí y ahora con nosotros y que Él sabe de nuestras necesidades, pero que en esta hora nosotros necesitamos agradecer por todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas y por todo también lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Incline su rostro y vamos a orar delante de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, amado Rey y Señor, estamos aquí reunidos junto a cada uno de nuestros hermanos. Dedicamos tiempo, apartamos tiempo, Señor, apartamos un lugar de nuestro hogar, bendito Señor, para poder estar delante de tu presencia, reunidos junto a cada uno de nuestros hermanos, emulando, Señor, maravilloso las reuniones que teníamos, Señor, hace un tiempo. Pero, Señor, hemos valorizado ahora, hemos valorizado, poderoso Señor, tener este momento. Sabemos que tú estás aquí y que las promesas también están a través, ¿cierto?, de este gesto que estamos haciendo. Habemos más de 2 o 3 reunidos en torno a tu nombre. Físicamente quizás no lo estamos, pero sí, Señor, nuestro espíritu, nuestro sentir, nuestro deseo es que cada uno de nosotros pueda disfrutar de tu bendición, Padre Celestial. Y bajo esa promesa es que nosotros, Señor, nos acercamos delante del trono de tu gracia, para que tú vengas, Señor, a observar de nuestra vida, para que, como lo expresa, Señor, el salmista, tú inclines tu oído de misericordia para cada uno de nosotros y empieces a escuchar el clamor de cada uno de tus hijos,
de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Dios Todopoderoso, yo sé que tú escudriñas nuestro corazón, que saben dónde nuestros pasos, Señor, andan. Pero, Señor, permítenos declarar con nuestros labios, con nuestras palabras delante de ti, todo aquello que para nosotros nos hace falta. Para nuestro concepto es una necesidad, bendito Señor. Permítenos, Señor, sacar de nuestra vida todo aquello que tiene algún peso de incertidumbre delante de nuestra vida. Y queremos colocarlo delante de tu presencia. Estas son nuestras necesidades, Dios Todopoderoso. Esto es lo que hace falta en medio de nuestra vida. Esto quizás es lo que quita nuestra tranquilidad, poderoso Padre Celestial. Pero yo te pido, poderoso Señor, que tú obres, Señor, en cada una de ellas. Pero por sobre todas las cosas, bendito Señor, tu hermosa y perfecta voluntad prime sobre cada una de ellas, porque tu voluntad, Señor, nos lleva a cada uno de nosotros, Señor, a disfrutar de tu cobertura, a disfrutar de tu bendición, a disfrutar, poderoso Señor, de tus promesas, a disfrutar, poderoso Padre Celestial, de todo aquello que tú tienes preparado para nuestras vidas. Es por eso, buen Señor, que te pedimos, Señor, que tú nos tomes en esta hora, que tú tomes de nuestra mano, que tú, Señor, nos fortalezcas, que tú restablezcas nuestra vida, que tú nos vuelvas a colocar en pie, poderoso Padre Celestial, que levantes nuestra cabeza, poderoso Señor, y que podamos, Señor, en esta hora colocar nuestra fe en acción, poderoso Padre Celestial. Aquella fe que nos invita a servirte de mejor manera, poderoso Padre Celestial. Aquella fe que nos invita, poderoso Padre Celestial, a creer en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Aquella fe que nos invita, poderoso Padre Celestial, a tomar, Señor, de tus advertencias y cuidar nuestra vida y de la vida de los que están alrededor nuestro. Y por sobre todas las cosas, Señor maravilloso, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, siga impulsando a cada uno de nosotros a que tú ocupes el primer lugar en cada una de nuestras vidas, buen Jehová. Sí, Dios Todopoderoso. Sí, maravilloso Padre Celestial. Señor, en esta hora, extiende tus manos de poder, extiende tus manos de amor, extiende tus manos de misericordia y que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de los que tú has llamado, sobre cada uno de aquellos que han, Señor, oído el llamado, bendito Padre Celestial, en medio de su vida y que hoy declaran que Jesús es el Salvador, que hoy declaran que Jesús es el Cristo, que Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Gracias, poderoso Padre mío, gracias, poderoso Padre Celestial, porque yo sé que tú levantas, yo sé que tú nos reconstruyes, poderoso Dios, y así, bendito Padre Celestial, tu nombre es glorificado, poderoso Padre Celestial, y tu nombre será llevado, Señor, hasta lo último de la tierra por cada uno de nosotros. Te agradecemos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra que viene a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Lo que siempre hemos compartido, que es muy importante vivir nuestra fe. No solamente hablar de ella, no solamente compartir, no solamente conocerla, sino que vivir nuestra fe. Es tan importante poder vivirla que es la única forma que tenemos de poder conocer a Dios realmente en su plenitud. Cuando el Señor comienza a obrar en nuestras vidas, cuando conocemos a Cristo, conocemos su palabra. Una vez que conocemos su palabra, tomamos una decisión de aceptarle como nuestro Salvador, pero al tiempo de caminar nos damos cuenta que el Señor en su palabra también nos dice que quiere ser el Señor de nuestras vidas y nos enseña cómo conducirnos, cómo a caminar. Después comenzamos a orar y comenzamos a ver y a experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y todo eso, como hoy día la palabra decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer al Señor en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer, creer en que sus promesas son fieles, en que sus promesas son eternas, son permanentes. Dice la Escritura, con plena certidumbre de fe, es decir,
realmente entendiendo, comprendiendo en nuestra mente lo que Dios está haciendo. No como lo expresaba, ¿verdad? Ahí Job, que decía que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínense esa proclamación de Job, de un hombre lleno de fe, un hombre considerado por Dios de una manera muy especial. Él decía, de oídas te había oído. Y a veces solamente nos conformamos con escuchar esta predicación, otras predicaciones, pero no experimentamos ni buscamos la respuesta de Dios para nuestra vida. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a indagar, a buscar, a escudriñar, como dice la palabra, escudriñar la Escritura, porque ciertamente en ella vamos a encontrar salvación, sanidad, vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar refugio, vamos a encontrar consejo, vamos a encontrar consuelo. Y la fe se va haciendo realidad en cada una de nuestras vidas. Amén.